Hola a todos y bienvenidos a una nueva lección. Hoy aprenderemos sobre el tipo de dato bool, mediante el cual podemos representar situaciones que son verdaderas o falsas. Por ejemplo, podríamos representar las siguientes situaciones mediante un bool. Colombia está ubicado en Sudamérica, verdadero. Francia está ubicado en Asia, falso. Otras situaciones en las cuales podemos usar un bool son aquellas en las cuales usamos comparaciones de tipo mayor que, menor que, igual o diferente de. Por ejemplo, el número de habitantes de Argentina es mayor que el número de habitantes de Brasil, falso. La longitud del río Amazonas es menor que la longitud del río Nilo, verdadero. El idioma oficial de Chile es diferente que el idioma oficial de Japón, verdadero. O el continente donde está ubicado Inglaterra es igual que el continente donde está ubicado Canadá, falso. Bueno, ahora veamos cómo aplicar estos conceptos en Swift. Vamos a comenzar declarando una variable llamada Colombia está en Sudamérica y para indicar que esto es verdadero vamos a usar la palabra true, ¿sí? La otra palabra que podemos usar en los booleanos es la palabra false para indicar que la situación es falsa. Entonces, en este caso, lo que queremos comprobar es verdadero, que es que Colombia esté en Sudamérica. Entonces, para indicar esto, decimos que es igual a true. También hubiéramos podido especificar el tipo de dato de forma explícita, como vimos en algunas lecciones anteriores, escribiendo dos puntos, bool, ¿sí? Para indicar que esta variable es un booleano, pero ya sabemos que esto lo podemos omitir debido a que el compilador puede inferir que la variable Colombia está en Sudamérica es un bool, ya que la inicializamos con el valor true. Entonces, esto lo podemos comprobar si presionamos la tecla Alt sobre la variable y vamos a ver que es de tipo bool. De igual manera, podemos crear otra variable que se llame Francia está en Asia y vamos a decir que esto es igual a falso, false. Ahora, si corremos nuestro playground, haciendo clic en este icono aquí abajo, vamos a ver que efectivamente la variable Colombia está en Sudamérica es true y la variable Francia está en Asia es false. Ahora también podríamos usar estas variables, por ejemplo, para mostrar un mensaje en consola. Supongamos que queremos mostrar el mensaje Colombia está en Sudamérica, dos puntos, y aquí vamos a mostrar la variable. Recordemos que para mostrar variables dentro de un string usamos el mecanismo string interpolation. Para eso usamos esta sintaxis, backslash, paréntesis, y la variable que queremos mostrar. En este caso, Colombia está en Sudamérica. Ahora, si corremos nuestro playground, vamos a ver en consola el mensaje, Colombia está en Sudamérica, true. Listo. Ahora vamos a definir otras variables para hacer ejemplos con las condiciones mayor que, menor que o igual que. Entonces, primero ocultemos la consola y vamos a definir una variable llamada número de habitantes en Argentina es igual a 44 millones. Ahora, para poder ver de una forma más clara números grandes, podemos usar también el símbolo raya abajo, ¿sí? Es exactamente escribirlo así con el raya abajo o así. Yo personalmente prefiero colocar el raya abajo para que pues, podamos ver de forma más clara el número. Y ahora vamos a decir que el número de habitantes en Brasil es igual a 209 millones. Y vamos a definir una variable condición 1 y vamos a decir que lo que queremos comprobar con esta condición es si el número de habitantes de Argentina es mayor que el número de habitantes de Brasil. Ahora, si corremos el playground, vamos a ver que esta condición es falsa, ¿sí? Ya que Argentina tiene apenas 44 millones, mientras que Brasil tiene 209 millones.
Ahora, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a crear una variable que nos va a permitir guardar la longitud del río Amazonas y el río Nilo. Entonces, longitud del río Amazonas es igual a 6400. Vamos aquí a escribir un pequeño comentario para indicar que esto está en kilómetros. Y vamos a crear otra variable para guardar la longitud del río Nilo. Y la longitud del río Nilo es de 6.650 kilómetros. Ahora, vamos a crear otra variable para comprobar si la longitud del río Amazonas es menor que la longitud del río Nilo. Entonces, esto debería ser falso o verdadero. Vamos a correr el playground. Ahora, podemos ver que esta condición es verdadera, ya que efectivamente el río Amazonas mide 6.400, mientras que el río Nilo mide más, que son 6.650 kilómetros. Ahora vamos a hacer un ejemplo para comprobar una condición de tipo igual que. Para esto vamos a crear una variable llamada continente Inglaterra es igual a Europa, y vamos a crear otra variable continente Canadá es igual a América. Y finalmente vamos a crear una tercera variable. Y aquí vamos a comprobar si el continente en el cual está ubicado Inglaterra es igual. Recordemos que para hacer esta comprobación usamos el símbolo doble igual. Entonces, el continente donde está ubicado Inglaterra es igual al continente donde está ubicado Canadá. Entonces, vamos a ver la variable condición 3 si es verdadera o falsa. Entonces, efectivamente es falsa, ya que Europa no es igual que América. Y vamos a hacer un cuarto ejemplo para mostrar la situación diferente de. Entonces, vamos a crear una variable llamada idioma Chile es igual a español, y otra variable llamada idioma Japón igual a japonés. Y finalmente vamos a crear una condición 4, una variable condición 4, y aquí vamos a revisar si el idioma de Chile es diferente del idioma de Japón. Esta condición debería ser verdadera. Vamos a correr el playground y efectivamente podemos ver que el valor de esta variable es true o verdadero. Ahora, hay otros dos operadores que también podemos usar para realizar comprobaciones, que son el operador mayor o igual que y el operador menor o igual que. Entonces vamos a ver cómo se escriben estos operadores. Vamos a usar el mismo ejemplo del número de habitantes de Argentina y de Brasil. Entonces, vamos a decir condición 5 es igual que el número de habitantes de Argentina es mayor o igual que, entonces para eso podemos usar este operador, mayor o igual que el número de habitantes de Brasil. Entonces, en este caso, pues la condición va a ser falsa, porque efectivamente Brasil tiene más habitantes que Argentina, pero vamos a ver qué pasa si les colocamos el mismo número de habitantes. Entonces, como ambos tienen el mismo número de habitantes, esta condición mayor o igual se va a cumplir, así que va a ser verdadera. Entonces, vamos a comprobarlo. Y efectivamente podemos ver que es true. Y la otra condición que podemos usar es la condición menor o igual que. Entonces, si lo dejamos de esta forma, también se va a cumplir esta condición, porque el número de habitantes es igual, ¿sí? Y también se va a cumplir si el número de habitantes de Argentina es menor que el número de habitantes de Brasil. Entonces, si decimos que el número de habitantes de Argentina es de 44 millones, esta condición también se va a cumplir. Vamos a ver.
Y listo, podemos ver que la condición es true. Otro concepto importante que debemos estudiar es el de tablas de verdad. Una tabla de verdad nos permite saber si una proposición compuesta es verdadera o falsa. Veamos algunos ejemplos para que sea más claro. Supongamos que estamos hablando con un amigo y nos pregunta, oye, ¿has viajado a España y a México este mismo año? ¿Cuántas posibles respuestas hay para esta pregunta? En caso de que sí hayamos viajado a ambos países, la respuesta sería, sí, he viajado a ambos países este año. En caso de que hayamos viajado únicamente a uno de ellos, la respuesta sería no, viajé únicamente a uno de estos países. Y en caso de que no hayamos viajado a ninguno de los dos, nuestra respuesta sería no, no viajé a ninguno de estos dos países en este año. Podemos ver que la respuesta es verdadera o afirmativa únicamente en el caso en el que ambas condiciones se cumplan. En cualquier otro caso, la respuesta es negativa o falsa. De esta forma hemos recreado la tabla de verdad para el operador y, que en Swift se representa mediante el símbolo $. A este operador también se le llama conjunción. Así que recordemos que el resultado del operador y es únicamente verdadero cuando ambas condiciones son verdaderas. Apliquemos estos conceptos en nuestro código. Vamos a definir dos variables, una llamada viajamos a México y vamos a decir que fue verdadero, y vamos a crear otra variable llamada viajamos a España y en este caso vamos a decir que también es verdadero. Entonces veamos cómo usar el operador y. Vamos a crear una variable llamada condición 6 y vamos a decir que es igual a viajamos a México y viajamos a España. Entonces, viajamos a México es verdadero y viajamos a España también es verdadero. Entonces, ¿qué resultado debería dar condición 6? Debería ser verdadera. Vamos a comprobarlo. Y efectivamente, entonces recordemos, es verdadera porque ambas condiciones se cumplen, ambas condiciones son verdaderas. Ahora, ¿qué pasa si una de estas condiciones es falsa? Vamos a volver a correr el código y vamos a ver que ahora la condición final es falsa. ¿Por qué? Recordemos que en el operador y el valor resultante es verdadero únicamente cuando ambas condiciones son verdaderas. Entonces, en este caso, ¿viajamos a México es verdadero? Sí. ¿Viajamos a España es verdadero? No, ya que le dimos el valor de falso. Entonces, por eso la condición no se cumple. Ahora, si ambas condiciones son falsas, la condición tampoco se va a cumplir. ¿Sí? Lo que podemos comprobar acá. Ya que viajamos a México, ¿es verdadero? No. Viajamos a España, ¿es verdadero? Tampoco. Así que la condición final es falsa. Ahora veamos el mismo ejemplo anterior, pero con un pequeño cambio. Supongamos que nuestro amigo nos pregunta, oye, ¿has viajado a México o a España este mismo año? ¿Cuántas posibles respuestas hay para esta pregunta? En caso de que hayamos viajado a los dos países, nuestra respuesta sería sí, viajé a ambos países. En caso de que hayamos viajado únicamente a uno de ellos, la respuesta sería sí, viajé a uno de ellos. Y en caso de que no hayamos viajado a ninguno de los dos, nuestra respuesta sería no, no viajé a ninguno de ellos. Podemos ver que el resultado de esta afirmación es verdadero o afirmativo en caso de que hayamos viajado a ambos países o si viajamos únicamente a uno de ellos. Es decir, que basta con que una de las dos condiciones sea verdadera para que el resultado también sea verdadero. La única condición en la cual el resultado va a ser falso es cuando ambas condiciones sean falsas. De esta manera hemos recreado el operador OR, el cual representamos en Swift mediante el símbolo doble raya vertical. A este operador también se le llama disyunción. Entonces recordemos que cuando usamos el operador OR, la condición final es verdadera o se cumple cuando una o ambas condiciones son verdaderas. Cuando las dos condiciones son falsas, es el único caso en el cual el resultado también es falso. Existe también otro operador que es bastante común, mediante el cual podemos transformar un valor falso a verdadero o viceversa.
A este operador se le llama negación y en Swift lo representamos mediante el símbolo de admiración. Bueno, ahora sí, veamos cómo usar el operador o y negación en nuestro código. Para explicar el operador o, vamos a usar las mismas variables del ejemplo anterior. Vamos a decir que viajamos a México es verdadero y que viajamos a España también es verdadero. Y vamos a cambiar el operador y por el operador o. Listo, entonces, en este caso vamos a decir que la condición 6, lo que queremos comprobar es que viajamos a México sea verdadero o que viajamos a México también sea verdadero. Entonces, vamos a ver cuál es el resultado de condición 6. Entonces, en este caso, el resultado de toda esta condición es verdadero, ya que ambas condiciones son verdaderas. ¿Viajamos a México es verdadero? Sí. ¿Viajamos a España es verdadero? También. Así que ambas condiciones se cumplen. Ahora, ¿qué pasa si una de las condiciones no se cumple? Entonces, en este caso vamos a decir que viajamos a México es falso. Entonces, ¿viajamos a México es verdadero? No, ya que lo pusimos en falso. ¿Viajamos a España es verdadero? Sí, ya que aquí está en verdadero. Entonces, el resultado de la condición 6 debería ser verdadero, lo cual podemos corroborar. Entonces, recordemos que en el operador o, el resultado de la condición es verdadero si una o dos de las condiciones son verdaderas. Ahora, si ambas condiciones son falsas, el resultado va a ser falso. Vamos a correr el playground. Y efectivamente podemos ver que el resultado es falso. Entonces, ¿viajamos a México es verdadero? No, ya que lo inicializamos en falso. ¿O viajamos a España es verdadero? Tampoco, ya que lo inicializamos también en falso. Entonces, ninguna de las dos condiciones se cumple, así que el resultado final es falso. Ahora vamos a ver cómo escribir el operador negación, mediante el cual podemos cambiar el valor de un booleano. Entonces, vamos a decir que, por ejemplo, otra variable, viajamos a Colombia, igual a falso. Ahora, si decimos que viajamos a Colombia es igual que el operador negación, viajamos a Colombia, vamos a ver cuál es el resultado. Bueno, aquí el compilador me está sacando un error porque definimos la variable viajamos a Colombia como constante, así que no le podemos cambiar el valor. Entonces, en este caso, vamos a definirla como var, ¿sí? Entonces, viajamos a Colombia empieza en falso. Y luego vamos a decir que el nuevo valor de nuestra variable va a ser igual a la variable con el operador negación. Quiere decir que si esta variable está en falso, la va a convertir a verdadero o al revés. Entonces, en este caso, la inicializamos en falso. Así que al ejecutar el operador negación sobre esta variable, la vamos a cambiar a verdadero. Entonces, si corremos el playground, vamos a ver que nuestra variable viajamos a Colombia es verdadera. Sí, efectivamente, verdadera. ¿Y qué pasa si la inicializamos en falso? Entonces, en verdadero, qué pena. Entonces, el operador negación va a cambiar ese valor a falso. Vamos a comprobarlo. Y efectivamente, podemos ver que es falso. Y un último detalle del cual les quiero hablar es del siguiente. No hay necesidad de escribir igual a true cuando queremos comprobar que un booleano es verdadero. Simplemente basta con escribir de esta forma. ¿Sí? Podemos omitir completamente el igual a true. Entonces, si escribimos nuestra condición de esta forma, lo que estamos comprobando es que viajamos a México sea verdadero y que viajamos a España sea verdadero. ¿Sí? Entonces, podemos omitirlo del todo o podemos, no sé, si queremos escribir el igual a true, por ejemplo, en esta condición, pero en esta de acá no escribirlo, está bien.
¿sí? Pero entonces recordemos, no hace falta escribir el igual a true. De igual manera, si quisiéramos comprobar que una variable es falsa, ¿sí? Supongamos que la condición que queremos comprobar es que viajamos a México sea falso y que viajamos a España sea falso, no hay necesidad de escribir el igual a false, sino que podemos usar el operador negación de esta manera. ¿Sí? Entonces removemos esta parte y escribimos el operador negación. Entonces esto es lo mismo que decir viajamos a México es falso o viajamos a España es falso. ¿Sí? Entonces podemos omitir el igual a true o el igual a false. De esta manera hemos llegado al final de esta lección. Aprendimos que el tipo de dato bool nos permite representar situaciones o valores que equivalen a verdadero o falso. También vimos que existen operadores de tipo mayor, menor, igual o diferente de, mediante los cuales podemos obtener valores booleanos. También vimos cómo funcionan los operadores y, o y negación. Así que espero que hayan disfrutado de esta lección, no duden en publicar cualquier comentario o pregunta que tengan y nos vemos en la siguiente. Existe un lenguaje de programación llamado BrainFuck. Fue creado en 1993 y consiste de únicamente 8 comandos. En Swift, si queremos mostrar la frase Hello World en consola, basta con escribir print, paréntesis, Hello World y listo. Sin embargo, para hacer algo tan sencillo como esto en BrainFuck, debemos escribir todo este código y todos estos símbolos. Pareciera magia, ¿no? Pero como pueden ver, únicamente usando los símbolos mayor, menor, más, menos, punto y corchetes, es posible mostrar la palabra Hello World en este lenguaje de programación. Creo que ya sabemos por qué se llama BrainFuck.